nuestro buen Dios, mis amados hermanos. Sean una vez más bienvenidos, pueden sentarse. Amén. Bueno, vamos a continuar con este tema que lo hemos titulado la inseguridad. Amén. Tengo que avanzar, mis amados hermanos, y se los voy a leer nada más porque por lo menos son 5 diferentes tipos de inseguridad de los que tenemos que hablar. Con la ayuda del Señor en el proceso, ¿verdad? Porque no creo que lo hagamos ahorita, que hablemos de los 5. Amén. Vamos a hablar de la inseguridad familiar. Vamos a hablar de la inseguridad en los negocios. Vamos a hablar de la inseguridad en lo espiritual. Vamos a hablar de la inseguridad personal y de la inseguridad económica o la inseguridad del vestir. Amén. Muchas veces, mis amados hermanos, tenemos, o lastimosamente, ¿verdad?, estamos llenos de inseguridades. No debería de ser así. ¿Por qué? Porque recuérdense que la Biblia dice claramente que al que cree, ¿qué dice? Todo le es posible. Amén. La Biblia también dice, todo lo puedo, ¿qué dice? En Cristo que me fortalece. Amén. Entonces hay varias citas, mis amados hermanos, que nos llevan a entender a nosotros que no deberíamos de ser gente insegura. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos al Señor, confiamos en Él, y esa confianza en Él, mis amados hermanos, deberíamos de demostrarla. Decimos amén. No solamente decirlo, ¿verdad? Como yo los decía en alguna oportunidad, hubo un tiempo en el que yo decía que yo era cristiano, pero me comportaba peor, mis amados hermanos, que muchos que ni siquiera tenían al Señor en su corazón. Amén. Así era yo y decía que era cristiano. Amén. Pero con el paso del tiempo llegó un momento en el que sentí la necesidad de agarrar las cosas del Señor en serio, mis amados hermanos, porque si no, lo único que estamos haciendo es jugando al Evangelio. Y recuérdense que cuando hablamos del tema del nuevo nacimiento, ¿verdad?, ahí estamos explicando, mis amados hermanos, que el nuevo nacimiento es personal, mis amados hermanos. Amén. No es hereditario, no es de que yo sea cristiano solo porque mis papás lo son. Amén. Sino esto es personal. Entendiendo esto que estoy diciendo, entonces, en nuestras vidas, mis amados hermanos, no debería de haber inseguridad. Pero ¿por qué es que la hay? Porque lastimosamente decimos que somos cristianos, pero no confiamos en Dios o no lo conocemos. Por eso, mis amados hermanos, lastimosamente somos demasiado inseguros. Y así es como lastimosamente vamos perdiendo la vida, las oportunidades, y al final, mis amados hermanos, se nos va la vida y muchas veces no logramos nada en la mayoría de cosas que tal vez quisiéramos haber logrado. Amén. Bueno, le estamos leyendo, mis amados hermanos, Marcos 9:22. Aquí es donde yo les dije, ¿verdad?, de que hay un hombre que trae al Señor a su hijo, ¿verdad? Y le dice, pero si tú puedes hacer algo, ¿verdad? Puedes sanarlo, liberarlo. Al final vimos, bueno, lo hemos leído en el contexto, que el problema acá no era una enfermedad, sino que este pobrecito estaba endemoniado. Amén. Y el Señor, yo me imagino, ¿verdad?, que hasta el tono me imagino, ¿cómo que si yo puedo? Amén. Entonces, simple y sencillamente dice, todas las cosas son posibles para el que cree. Si puedes creer, lo podemos hacer, mis amados hermanos. ¿Decimos amén? Bueno, dentro de esto que vamos hablando, dijimos que la palabra posible, todas las cosas son posibles, significa capaz y persona de convicciones. Amén. Entonces, entendiendo esto ya lo hablamos, ¿verdad? Una de las razones por las cuales, mis amados hermanos, no logramos alcanzar las cosas en lo espiritual, o logramos alcanzar las cosas, pero para lograrlas pasan un montón de años, y probablemente vamos viendo, mis amados hermanos, que otras personas alcanzan sus metas antes que nosotros,
Y lastimosamente también dentro del corazón del ser humano hay envidia, mis amados hermanos, y empiezan aquellas cosas, ¿verdad? De plano algo malo anda haciendo, de plano está metido en saber qué cosa. Y al final, mis amados hermanos, resulta que tal vez mientras que alguien va logrando sus cosas, mientras que alguien probablemente ya está trabajando a X hora del día, tal vez nosotros estamos dormidos. Tal vez nosotros estamos jugando, tal vez nosotros estamos viendo la tele, qué sé yo, mientras que otra persona a esa hora que ustedes y yo probablemente estemos perdiendo el tiempo, él o ella esté trabajando. Entonces, mis amados hermanos, son cosas que el que alcanza sus metas, solo él sabe lo que le ha costado. Y ahí todos los demás, como la mayoría de gente es envidiosa, ¿verdad? Se ponen a hablar, a murmurar, pero bien que quisieran alcanzar lo que el otro ha alcanzado, lograr lo que el otro ha alcanzado, pero para eso, entonces hay que hacer lo que el otro hace, así de simple, amén. Pero la gran diferencia, mis amados hermanos, entre alguien que no tiene al Señor en su corazón y alcanza sus metas y nosotros, ¿cuál es? De verdad que no sé ni por qué lo dudan, hermanos, si hasta le dije la respuesta. ¿Cuál es la gran diferencia entre alguien que no tiene al Señor en su corazón y nosotros? Que nosotros sí lo tenemos, amén, pero lastimosamente no confiamos. Ni un amén. Aunque ustedes no digan amén, mis amados hermanos, escrito está, y no lo escribí yo, por sus frutos. ¿Qué dice? Nos vamos a conocer, mis amados hermanos. Recuérdense que la Biblia claramente dice que no es por vista, amén, es por fe. Pero yo les he dicho en estos días que la Biblia también habla de que si nosotros tenemos fe, entonces hay una forma de que se vea que somos gente de fe. ¿Y cuál es? Nuestras obras. Amén. Bueno, esto creo que no lo he dicho. Si ya lo dije, pues me avisan para no hacer mayor énfasis en ello. Cuando dice la palabra, a ver, vamos a regresar acá. Todas las cosas son posibles. Eso ya lo hablé, ¿verdad? Al que cree. ¿Ya di los significados de esa palabra creer? Creo que no. No, va. Entonces, esos son los significados que les voy a dar. Todas las cosas son posibles. Amén. Gente con convicciones. Si ustedes y yo estamos convencidos que lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Pero si lo primero que hacemos, saber si yo pueda, hasta ahí llegó todo. Pero ahora dice al que cree. Entonces ya tenemos que aprender a ser gente con convicción. Decimos amén, que si nos decidimos meter a hacer algo, mis amados hermanos, entonces, como lo hablábamos en los discipulados, ¿verdad? A mí me gustaría de verdad estar en cada discipulado y trasladarles a cada uno el rema, porque al final pues quien estudia el tema soy yo y el que siente lo que se necesita decir soy yo. Yo sé que cada uno de los discipuladores, ya viendo el tema, el Señor les da para cada casa según la necesidad, ¿verdad? Pero a mí me gustaría compartirlo todo. La cosa que dentro de ese tema, mis amados hermanos, se hablaba de que cuando es tiempo de trabajar, hay que hacerlo. Amén, que no tenemos que estar descansando cuando es tiempo de estar haciendo algo. Amén. ¿Sí lo vieron, verdad? Amén. ¿Se los predicaron? Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces, ¿por qué les digo esto? Porque aquí tenemos que hablar de que todas las cosas son posibles. O sea, gente con convicciones va a alcanzar las cosas. Amén. Pero no basta ya para nosotros que estamos en el Evangelio, ya no basta solo ser gente con convicción. Ahora también tengo que creer. Amén. Vean pues, la palabra creer significa tener fe. Y yo me imagino, mis amados hermanos, que ustedes y yo, para estar acá en el Evangelio, necesitamos aunque sea un poquito de fe. ¿Sí o no? Entonces somos gente con fe. Lo único que tenemos que hacer es desarrollarla. Recuérdense que la palabra nos muestra, mis amados hermanos, que si tuviéramos fe, ¿como qué dice? ¿Han visto los granitos de mostaza? Son unas cositas, hermanos, aquí en la mano, así. No. Si tuviéramos fe como un granito de mostaza, ciertamente le diríamos ¿a quién? ¿O a qué? Hasta lo bailábamos, lo danzábamos antes, ¿va? Muévete, y todos ahí van a moverse, ¿va? Le diríamos a la montaña, muévete y se movería. Amén.
Pero ¿por qué dice que es un granito como mostaza como una fe? Perdón, que la fe como un granito de mostaza. Porque la Biblia lo muestra, ¿verdad? Que una vez se siembra, dice que llega a ser una gran hortaliza. A tal punto, mis amados hermanos, que cuando ya crece, las aves vienen y encuentran refugio. Amén. En esa hortaliza que creció de un granito de mostaza. Entonces, la fe no significa nada más, yo sí tengo fe así de ese tamañito. ¿Y hace cuánto tiempo tiene esa fe? Desde que acepté al Señor. ¿Es suficiente esa fe? No, ¿por qué? Porque si dice como el granito de mostaza que llega a ser una gran hortaliza, entonces la fe que se nos pide es poquita, es pequeña. Amén. Pero si se queda ahí, mis amados hermanos, va a tender a desaparecer. Y por eso la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque ponemos más nuestra confianza en el hombre que en Dios. ¿Por qué? Porque esa fe pequeñita que un día tuvimos, si no se ejercita, si no se pone por obra, desaparece. Pero la fe que a nosotros nos está llamado a tener, mis amados hermanos, es pequeña, pero tiene que crecer a tal punto de que con nuestra fe podemos cubrir, podemos dar refugio. Amén. Pero si solamente, yo tengo un poquito de fe, ¿y a quién cubre con esa fe? A nadie. Entonces esa fe está propensa, mis amados hermanos, a desaparecer. Recordemos que la Biblia dice, ahora permanece la fe, la esperanza, ¿y qué dice? Y el amor. Pero el mayor de estos tres es el amor. ¿Por qué? Porque la fe y la esperanza en un momento desaparecerán, pero el amor siempre siempre permanecerá o nunca dejará de ser. Amén. Por eso a aquellos que dicen, es que yo siento como que ya no le amo, a mí escuchar esa frase ¿para qué les digo? Entonces tener fe, amén, eso es creer. Luego dice confiar, pero miren esto, no sé si les gusta a ustedes esta palabra, crédito. Ah, bien, pastor, bisacuotas, me gusta. ¿Les gusta o no les gusta? Ahorita no, ustedes hacen los locos, ¿va? Pero a cualquier persona le gusta, mis amados hermanos, que le den crédito. Lo que no les gusta es pagar, esos son otros 20 pesos, ¿va? Pero tener fe, mis amados hermanos, es tener crédito. Y díganme ustedes, ¿qué es tener crédito? ¿Qué dijeron? ¿O no dijeron nada? Tener un medio para obtener algo. Un medio para obtener algo, un buen nombre, ¿va? Por ejemplo, que alguien venga a ustedes y les diga, mire, hermano, hermana, présteme, menciónenme una cantidad así poderosa. 10,000, va, présteme 10,000. Y ustedes solo al ver a la persona que les está prestando, tendrá crédito para que ustedes sepan, ¿verdad?, que se los va a pagar. No, mejor. Seremos gente de crédito, mis amados hermanos, que la gente cree en nosotros. Un amén así como que, lo voy a decir. ¿Sí o no? ¿Seremos gente de crédito? Mejor me quedo callado. Ustedes se conocen, mis amados hermanos. Amén. Pero necesitamos, mis amados hermanos, que la gente crea en nosotros. Amén. Amén. Pero dentro de ese que crea en nosotros es porque nosotros creemos en algo mayor. Amén. Pero el crédito, mis amados hermanos, se gana. Amén. ¿Cómo se gana el crédito? Hay una forma tan simple y tan sencilla de ganar crédito, mis amados hermanos, que como lo que es cumplir con la palabra. Amén. Lo que la Biblia dice, que tu sí sea sí y tu no sea no. Amén. Si ustedes le dijeron a alguien, voy a hacer, voy a llegar a tal hora, ahí tienen que estar a la hora que dijeron. ¿Por qué? Porque así es como se pierde el crédito. Así es como se pierde la fe.
Así es como demostramos que somos gente sin convicciones y así es como demostramos, mis amados hermanos, la inseguridad que podemos tener o que le podemos trasladar a la persona. ¿Me doy a entender? Entonces hay mucha gente, mis amados hermanos, que cuando probablemente nos mira, probablemente lejos de creer que esta persona es una persona de crédito, de fe, probablemente hasta inseguros se sienten estando a la par de nosotros. ¿Por qué? Porque nos hemos ganado el crédito. Hay un dicho que dice, cría fama, ¿y qué dice? ¿Si alguien se lo sabe? Y échate a dormir. O sea, ¿qué da a entender eso? De que basta con que hagas tú una cosa y ya después no hace falta que esté diciendo, no, yo no fui. Ya, ahí puedes estar tranquilo. ¿Por qué? Porque ya te ganaste tu fama. Ahora, ¿seremos gente de crédito? Ay, ¿por qué? ¿Por qué ese silencio? Es que estoy concentrado en la palabra, Padre. Crédito, amén. Amén, hermanos, ¿están conmigo? Pero escuchen este significado. Recuérdense que estamos hablando al que cree, todas las cosas son posibles al que cree. Y vean este significado. Específicamente, creer en Cristo dice el bienestar espiritual de uno. Entonces, ¿qué es creer? Depositar en el Señor, mis amados hermanos, nuestro bienestar espiritual. ¿Alguna vez han ido ustedes a hacer un depósito al banco? ¿Sí o no? Miren, pues uno de estos días yo fui ni siquiera iba a pensar la cosa que me dijeron en el banco. Iba a pagar, pero me dijeron, hay oferta de apertura de cuentas, no necesita mayor papeleo. Y casualmente yo cargaba un recibo de luz ahí, solo recibo de luz y CDPI, aquí está. La abrí. Y me puse a pensar yo, bueno, con lo que voy a guardar ahí, voy a hacer esto y esto. Así que ya mis planes están. Uno de estos días, con esa cosa de banca en línea, me metí a ver, para ver si estaba ahí mi guardadito. ¿Y qué creen? Ya me habían quitado 10 quetzales y me dijeron que no tenía manejo, no me iban a cobrar nada por manejo de cuenta. Entonces, ¿qué creen que voy a hacer ya cuando pueda? ¿Sacarlo? Ni intereses le dan aún. Y todavía le quitan a uno lo que uno va a depositar. Es eso, confiar en él. Aquí estamos hablando de confiar en el Señor, nuestra vida espiritual. Les pongo este ejemplo, porque ¿qué confianza nos puede dar eso? Si de aquí a un tiempo yo dejo ese dinero ahí, cuando venga a ver, no hay nada. Y no que se supone que es para que me den intereses. Y es Promérica, por si quieren ir a depositar ahí. No sirve ese banco. Y que Dios me perdone. Entonces, les pongo ese ejemplo. ¿Por qué? Porque muchas veces somos así, exactamente igual con el Señor. Le echamos un depósito porque estamos bien portados, está la alabanza y todo bien bonito. Pero mañana, mal portados, mal criados y un montón de cosas más. Cuando vamos a ver nuestra cuenta, mis amados hermanos, ¿cómo está nuestra vida espiritual? Me está yendo así, me está yendo acá, me está yendo allá, y la culpa es del Señor. Yo no sé por qué a mí me pasa eso. Si ni lo busca, puro cometa Hale. ¿Sí? ¿Saben qué es eso? De vez en cuando se aparece, ¿no? De vez en cuando pasa. Pero quieren estar bien con el Señor. Las cosas no son así. Ahora, si ustedes creen que así están bien, allá ustedes. Eso lo único que cimenta es una inseguridad. Y muy probablemente todo lo que quieran hacer no lo van a lograr. No estoy atando ni maldiciendo a nadie, que Dios me libre. Porque si estamos en el Evangelio, mis amados hermanos, se tiene que demostrar que en realidad amamos al Señor. ¿Sí o no? ¿Se imaginan ustedes en una relación que su novio, su esposo, su esposa les diga, mira mi amor, vamos a llegar a un plan mejor, nos vamos a ver una vez al año?
Algunos dirían, gracias a Dios. Pero los que en realidad se aman, ¿qué harían? ¿Cómo dijo? ¿Cómo así, va? ¿Y qué va a andar haciendo los 364 días y solo un día para mí? No es sano. Al final, por eso aquella famosa frase, ¿verdad? Amor de lejos. Amor de pendejos, dice Gabriel. Otros dicen, felices los cuatro. Entonces, ¿cómo, mis amados hermanos, podemos decirle que amamos al Señor si ni siquiera tenemos nuestra vida espiritual bien depositada? Eso demuestra nada más inseguridad. Amén. Porque si nosotros creemos, miren lo que dice acá, específicamente depositar el bienestar espiritual en Cristo, mis amados hermanos. Amén. Volvemos a hacer énfasis en esta famosa cita. Amado, dice, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas buena salud. Pero hay una versión que a mí me encanta y se los he dicho, así como está bien tu vida espiritual. Las traducciones de la Biblia normal dicen así como prospera tu alma y está bien. Pero esa versión dice así como está bien tu vida espiritual. ¿Cuánto tiempo trabajan ustedes o estudian? 24/7, pastor. ¿Cuánto tiempo trabajan? ¿Cuánto? 8 horas al día. ¿Sí? ¿Y cuánto es a la semana? 40. ¿Y si trabajan sábado? ¿Cuántas? 48. 48 horas a la semana. ¿Y cuántas horas a la semana hay culto? ¿Cuántas? Depende de quién predique, pastor. Más o menos, ¿cuántas? Como 5:30, porque ahorita se cortó el tiempo. 5:30. ¿Y cómo es posible, mis amados hermanos, que trabajemos 48 horas y no podamos ni darle 5 horas y media al Señor? Pero somos cristianos, ¿va? Y todavía tienen el descaro de decir que sí. Perdónenme, hermanos, que me están viendo por internet. Eso es para ellos. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué bienestar espiritual vamos a obtener? Si pasamos trabajando 48 horas y algunos todavía trabajan domingo y si hubiera un octavo día también trabajan. Y les cuesta darle 5 horas al Señor. No tengo tiempo. No es que no tenga tiempo, es que no tiene a Cristo dentro de sus prioridades. Es que tengo que trabajar, pastor. Es una de las inseguridades que traigo ahí cuando les hablé de la economía y del vestido. Es una de las inseguridades. Pero bueno, ya se fue el tiempo, fíjate. Gracias a Dios, dice la. Entonces, ¿cómo estamos, mis amados hermanos? Les digo esto porque si tomamos esto como un depósito de nuestro bienestar espiritual, ok, yo tengo depositado todo en Cristo, pastor. Mejor me callo. ¿Será que ese depósito de nuestro bienestar en Cristo será como ese banco? Que yo deposité todo en Cristo y cuando voy a ver mi saldo ya no tengo nada. ¿Así será Cristo? Cristo no es así, mis amados hermanos. Pero ¿por qué si yo lo deposité todo y voy a ver y ya no tengo? Además el Señor agarró mi vida para alimentarse Él. Simple y sencillamente, si estamos depositando y no estamos llevando, ni por lo menos espiritualmente hablando, el tipo de vida, no que querramos, sino que deberíamos de llevar, y no lo estamos llevando, mis amados hermanos, es porque estamos agarrando esa inversión y la estamos invirtiendo en cualquier otra cosa. Y la verdad les digo, malgastándola. Y se escucharon como les dije, ¿verdad? El tipo de vida espiritual, no que quisiéramos,
sino el que debiéramos de tener. ¿Por qué lo digo así? Porque si en realidad quisiéramos levantarnos, nos levantaríamos. Sin excepción alguna. Pero como lastimosamente estamos tan acomodados ahí donde estamos, así estamos bien. Ninguno de nosotros, mis amados hermanos, en el nivel espiritual que estamos ahorita, deberíamos de estar bien. ¿Por qué? Porque está escrito que la senda del justo es como la luz de la aurora, de aumento en aumento. Hace 20 años le abrí el Señor mi corazón. ¿Y en dónde están? ¿Dónde mismo? ¿Es así la inversión espiritual en Cristo? No. Pero bueno, eso es lo que desata, mis amados hermanos, la inseguridad. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice nada más esto: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Miren, hermano, miren todavía. Miren qué lentos somos, con todo respeto. Digo somos, no estoy diciendo son. Aquí dice que el Señor es remunerador. ¿Qué entienden ustedes por remuneración? Me hablan y no entiendo a ninguno. Pagar, ¿verdad? Ustedes van y trabajan y les remuneran, ¿sí? Les pagan. Ya, si les pagan bien o les pagan mal, eso es cuestión de ustedes, porque ¿para qué están ahí? Es que hay necesidad del trabajo, pastor. Les digo algo, hermano. Tengo aproximadamente 16 años de no trabajar. ¿Y cómo le hace, pastor? ¿Qué hace? Dígame. Alguien de acá me dijo en una oportunidad, de aquí de la iglesia: yo sé que a ustedes les va bien, me dijo, porque ustedes buscan del Señor. Pero mire cómo me está yendo a mí. ¿Y saben qué le respondí? Tener la respuesta, le digo. Me estás diciendo lo que hay que hacer. ¿Qué me dijo? Que nos va bien porque lo buscamos. Y a él le estaba yendo mal. Si tenemos la respuesta. Entonces, pastor, voy a renunciar al trabajo y voy a ponerme a buscar al Señor. Así se queda, miren. ¿Creen que el Señor no puede proveerles más abundantemente de lo que ustedes necesitan? Yo creo que sí, pero que me ayuden mi incredulidad. Esa es la razón, mis amados hermanos, por la que a veces económicamente estamos como estamos. Todos en determinado momento, si así es así lo muestra la palabra, tenemos que pasar necesidades. Las necesidades, las adversidades, las pruebas son necesarias. Amén. Para ver cuánto hemos crecido. Pero de todas ellas el Señor nos va a sacar. De todas ellas el Señor nos va a librar. Mucha gente, mis amados hermanos, cuando se aparta del Señor, en su prueba se queda, en su prueba perece. ¿Por qué? Porque se apartaron del Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Este pueblo de labios, ¿qué dice? Me adora, pero su corazón está en el trabajo, está en otras cosas. ¿Por qué? Porque ahí pasa zampado, iba a decir. 48 horas y no ni siquiera una hora puntual puede estar para buscarme. Aquí dice, si ustedes me buscan, yo soy remunerador. ¿Sí o no? Pero se nos olvida, mis amados hermanos. Confiamos más en el cheque que en el Señor. Bueno, tengo que terminar. Vamos a ver. Todavía me falta para llegar al desarrollo, pero bueno. Hebreos 11:1. Ustedes se saben este versículo de memoria. Ahora bien, ¿qué es la fe? Ahí está, no lo sabemos, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, si lo sabemos, hay que aplicar. Miren, voy a leer algunos comentarios que escribí acá.
porque en el otro culto quiero empezar ya, con la ayuda del Señor, a desarrollar cada una de las inseguridades que les hablé. Amén. El 90% de las personas inseguras lo son porque cuando eran pequeños han vivido experiencias o situaciones que iniciaron a formar la inseguridad, que lejos de salir de la persona se va enraizando cada vez más, ya sea por los compañeros de clase, por las expectativas de los padres para con sus hijos. Ese punto es muy importante. Entonces la inseguridad, mis amados hermanos, inicia en la casa. Y que Dios nos ayude y nos guarde y nos libre, mis amados hermanos, y nos dé la dirección para poder gobernar nuestra casa, porque lastimosamente a veces la forma de gobernar es gritar. Y resulta que cuando uno grita, sobre todo si los niños están creciendo, dice que se les bloquea la capacidad de aprender. Entonces uno mismo en un momento de que se quiere que se hagan las cosas como uno quiere que se hagan, entonces grita, y ahí lo que está formando son hijos inseguros. Aquella famosa frase, mis amados hermanos, sobre todo ahorita que está de moda, ¿verdad? Las clases en casa: hagan las cosas bien o la maestra la va a castigar o el profesor lo va a regañar. Entonces, ¿qué se le está enseñando al niño ahí? Se le está enseñando bajo el miedo, que si no hacen las cosas bien, lo van a castigar, le van a pegar, lo van a regañar. Entonces se motiva a hacer bien las cosas por miedo. Entonces cuando vaya a querer emprender o a hacer algo, el miedo o lo paraliza o por miedo va a sobresalir. Pero no es esa la clave. Nosotros deberíamos decir: haga las cosas bien para que su maestra, su maestro lo o la felicite. Entonces sabe que cuando se hacen las cosas bien, hay exaltación. Y bíblicamente hablando, eso es lo que pasa. Amén. Entonces nosotros mismos, mis amados hermanos, formamos hijos inseguros. Vamos formándolos ahí, mis amados hermanos, ¿para qué? Para que vayan haciendo las cosas por miedo. Que el Señor nos ayude, decimos amén. Inseguridad emocional. La inseguridad emocional es una sensación de nerviosismo o temeridad asociado a multitud de contextos que pueden ser desencadenada por la percepción de que uno mismo es vulnerable, o una sensación de vulnerabilidad o de inestabilidad que amenaza la propia autoimagen o el yo. O sea, gente insegura. ¿Hay Santa Cena hoy? Sí, bueno, gracias por avisarme. ¿Qué les iba a decir? Se me olvidó lo que les iba a decir. Ya. ¿Saben cuál es uno de los grandes problemas, mis amados hermanos? Y lastimosamente les digo, hasta en las mejores familias se comete eso. El hijo, la hija, hace, dice, piensa de alguna forma igual a papá o igual a mamá, y viene el papá o la mamá, y ¿qué es lo que decimos? Igualito a qué decimos. Si es con amor, igualito a mi amor. Si es con igualito a tu tata, ya con desprecio. Entonces, ¿por qué les digo esto? Por esto que acabo de hablar. Inseguridad emocional hace que las personas se conviertan en vulnerables. O sea, una persona vulnerable, mis amados hermanos, es como un equipo de fútbol, por ejemplo, que se ponga a jugar solo con delanteros y ni un defensa, y sin portero todavía. ¿Qué va a pasar? Automáticamente, por muy buenos que sean los delanteros, si no tienen portero, desde lejos va gol y gol y gol. Puro el Barça va 8-2, dice Luis. Así fue Luis. Entonces, mis amados hermanos, esto es lo que pasa cuando le decimos a nuestros hijos: igualito a tu tata, igual a tu nana. Los hacemos vulnerables y les estamos inculcando, ministrando, que si el papá y la mamá cometieron algún error, ellos también lo van a cometer. Y peor si ya no aguantamos a uno, ya no aguantamos al cónyuge, ¿cómo vamos a aguantar a los demás
Sí, nosotros mismos le estamos diciendo que son iguales. Entonces, que el Señor nos libre, mis amados hermanos, decimos amén. Y si tengamos este conocimiento, no les estemos diciendo a nuestros hijos por un error que cometan, porque ahí somos buenos para eso. Porque si hacen algo bueno, como nos dicen a nosotros, godines tenían que ser. Pero normalmente sacan a relucir godines solo cuando hacen cosas malas. Pero cuando hacemos cosas buenas, no, ahí son Rojas. Ahí son Hernández. Ahí son Torres. Ahí son Yantuche. No, Orellana, pastor, Orellana. Está bueno. ¿Verdad que así somos? Sola pastora, y sí, los otros. Ya parecen al Shaquille O'Neal. Bueno, que el Señor nos ayude, mis amados hermanos, decimos amén. Y aprendamos a ser gente más segura. Pero tengamos una clave. La seguridad está en la búsqueda del Señor. Amén, amén y amén.